Tengan muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º programa de Citraína Informa. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática fundamental como lo es la educación. La educación que encierra distintas instituciones costarricenses cuyos principios básicos de la justicia o aquellos principios que le dan razón de ser a estas instituciones buscan precisamente la educación del pueblo. Por un lado tenemos a Lina, que es una institución que busca brindarle formación técnica de calidad, darle formación técnica de calidad a la población costarricense. Y por otro lado tenemos a la Universidad Nacional, que busca dar educación superior de calidad a la población costarricense. Ambas instituciones están quedando atrapadas en medio de un juego de neoliberalismo y del financiamiento de la educación. Por otro lado, en medio de un contexto nacional de crisis económica, donde se ha negado a abordar las verdaderas causas, como lo son la evasión fiscal. El día de hoy contamos con la presencia de don Álvaro Madrigal, secretario general del CITUN, o el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional. Pero previamente vamos a darle las palabras a don Ricardo Jara, quien es el secretario general de Citraína, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Lina, para que nos dé una bienvenida a nombre del sindicato y una apertura al programa del día de hoy. Muy buenas tardes a todos los televidentes de este programa. Agradecerle a don Álvaro Madrigal, representante del sindicato de la Universidad Nacional, CITUN. Agradecerle la participación. Para nosotros es un privilegio tener a personas tan distinguidas en nuestros programas, más con la situación que estamos enfrentando a nivel nacional. Muy buenas tardes a usted, don Esteban, también, y muchas gracias por este trabajo tan importante que se está realizando desde las instalaciones de Citraína. Y en verdad, yo creo que es una situación donde Costa Rica ya tiene que ir despertando la educación, la juventud tiene que abrir los ojos de lo que está aconteciendo en el marco educativo nacional, cuando hemos visto un gobierno que ha venido a minorar los presupuestos de las universidades del pueblo costarricense y con algo similar en lo que está aconteciendo en este momento en el Instituto Nacional de Aprendizaje, en el cual, mediante una ley que está en asamblea en corriente legislativa bajo el expediente 21738, se pretende privatizar la institución a corto y mediano plazo. Para nosotros es muy preocupante la situación de educación a nivel nacional en todas las líneas que conlleva, debido a que cada día, compañeros, cada día los costarricenses es más duro para las familias costarricenses poder solventar los bolsillos para poder ostentar con una educación de calidad, sea a nivel profesional, sea en nivel, en el caso de Lina, técnico profesional, para una educación, para una incluso visualización de creación de emprendedurismo de una pequeña empresa, mediana empresa. Todas estas cosas se le está limitando en este momento al pueblo costarricense. Le doy la bienvenida a don Álvaro, agradecerle su participación en este programa y en verdad, en nombre del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje, nuestro agradecimiento y la llamada de atención a que los costarricenses tenemos que ver con preocupación lo que está aconteciendo en el marco nacional referente a la educación de los costarricenses. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Don Álvaro, bienvenido. Don Álvaro, además de ser el secretario general de el CITUN, es sociólogo de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Don Álvaro, es sumamente compleja la situación que estamos viviendo en el plano nacional. Vamos a centrarnos específicamente en la educación. Y hay algo que es muy fuerte, es toda una temática que debemos abordar, no solamente los sindicatos de Lina y de la Universidad Nacional, sino de las demás instituciones,
visto también en las manifestaciones del Busco muy activo el sindicato de la Universidad Técnica Nacional. Necesitamos un sindeo más fuerte en todas estas manifestaciones, pero también hay temáticas que deberíamos de sentarnos a dialogar como bloque de educación. Y una de esas es el debilitamiento institucional. Como previo a la privatización se está dando un debilitamiento de nuestras instituciones. ¿Cómo lo estamos viendo en el caso del INA, don Álvaro? Resulta que no se están ejecutando las partidas presupuestarias para capacitar al personal docente. Entonces, como el INA brinda una formación técnica que implica una aceleración en la velocidad de generación del conocimiento y un aumento de la información, implica que esa tecnologización va a requerir que las personas estén capacitándose más rápidamente para poder suplir las necesidades de las personas que buscan formación en el INA. Pues en el INA no se está capacitando al personal docente que en este momento labora para el INA. Entonces, a partir de este proceso de debilitamiento institucional en lo que concierne al servicio esencial del INA, que es un servicio educativo técnico, llegan con un proyecto de ley como el 21738 a decirnos que si el INA no puede responder o no tiene la capacidad de responder a las necesidades del sector que busca los servicios que brinda el INA, entonces tiene que darse la tercerización de servicios. ¿Y qué es la tercerización de servicios? Bueno, ya hemos visto, podríamos sospechar, podríamos aplicar un poco la teoría de la sospecha, si ya hemos visto empresas de grandes emporios económicos, de grandes sectores económicos, de élites económicas que tienen interés en la educación, que llegan a decirnos que van a dar de gratis junto a otras empresas como Repretel, programas de educación para secundaria, que misteriosamente van haciendo un currículum. Uno podría llegar y decir, ¿será que se están preparando para la venta de servicios en educación? Entonces, por un lado tenemos el debilitamiento en tanto que no se está capacitando al personal, y por otro lado estamos diciendo que eso debilita al INA en tanto que no tiene capacidad de respuesta inmediata para necesidades nuevas, y entonces se pretende que empresas de terceros lleguen a brindar estos servicios. Don Álvaro, esta es la situación del INA, y como acá lo que buscamos es un diálogo de estas problemáticas institucionales, ¿cómo lo están viviendo desde el sindicato de la Universidad Nacional, este proceso de debilitamiento institucional en la Universidad Nacional? Pero primero que nada, buenas tardes, Esteban y Ricardo. El agradecimiento en lo personal y a nombre del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional por este espacio para conversar sobre estos temas que creo son de interés para, no solo para ambas instituciones, para el INA y para la Universidad Nacional, sino en general es un tema país, ¿verdad? Tal vez lo primero que queremos decir es que de lo que uno puede no solo sospechar, sino visualizar, es que esta es la estrategia que ha venido utilizando el neoliberalismo para promover lo que es la privatización de los servicios públicos, ¿verdad? Primero es el debilitamiento del servicio, de forma que la sociedad comienza a demandar mejores servicios y eso viene a justificar entonces esa privatización, tercerización, como lo que vamos a llamar. Tal vez el mejor ejemplo lo hemos visto con la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Por años hemos tenido ahí al enemigo dirigiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Con el fin único de justificar esos procesos de privatización. Y creo que en este momento en la agenda neoliberal está pues el Instituto Nacional de Aprendizaje. Es claro que si el INA no responde a la demanda de una sociedad, como dice usted, Esteban, que tan cambiante en lo tecnológico, ¿verdad? Y en la forma en que debemos adecuarnos, la sociedad buscará esas respuestas y probablemente ya hay grupos preparados para brindar esa respuesta. Tal vez otro ejemplo que podemos sumar ahí es que si ustedes ven o si analizamos bien lo que significa este grupo de empresarios llamado Horizonte Económico, ¿verdad? Que hoy día se ha adentrado en el gabinete del señor Carlos Alvarado,
de lo que ha buscado simple y sencillamente es hacer sus negocios con todo lo que es el tema de servicios públicos, ¿verdad? Hay mucho dinero ahí, por supuesto, ¿verdad? En todo lo que es el sector público, y es claro que hay grupos de poder muy, muy interesados en, ya sea en brindar esos servicios al sector público o en asumirlos, ¿verdad? De forma indirecta o asumirlos directamente. Esta ley de privatización del INA pues va claramente en esa línea, ¿verdad? Justificando la contratación de terceros para brindar lo que el INA poco a poco ha venido viendo, por lo menos ha venido viendo disminuido su capacidad para ofertar esos servicios. Y creo que este proyecto de ley pues es el tiro de gracia a una institución insigne, ¿verdad?, para el Estado, para la construcción de lo que ha sido el Estado Social de Derecho en Costa Rica, pero que en este momento, lamentablemente, o no en este momento, a lo mejor durante las últimas administraciones, ha caído un poco, ¿verdad?, bajo la mira y el apetito de estos grupos neoliberales de poder que poco a poco llevan una agenda ahí muriendo despacio, ¿verdad?, pero constante en cuanto a los intereses que ellos persiguen. Tal vez llevando esto un poco a la Universidad Nacional o a las universidades públicas, el proceso hasta el momento está siendo un poco diferente, si queremos verlo también como en la misma línea. Es claro que ahorita no hay un proyecto de privatización de las instituciones, que no creo a lo mejor que no estemos lejos, ¿verdad? De que en algún momento nosotros seamos incluidos en alguna agenda o en alguna negociación con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿verdad? De instituciones que claramente son también apetitosas para estos grupos, pero que también, que no hay que negarlo, pues reciben presupuestos importantes de parte del gobierno central y que en un momento de crisis fiscal, pues sería tentador, ¿verdad?, pensar en disminuir esos presupuestos a cualquiera de las 5 instituciones de educación superior pública. Creo que no es fortuito ni gratuito que en este momento hasta los mismos diputados de Asamblea Legislativa pues hayan comenzado a hablar de la necesidad de redistribuir lo que son los recursos del FES, ¿verdad?, para privilegiar un poco más a la Universidad Instituto Tecnológico y a la Universidad Técnica Nacional, ¿verdad?, dejando de lado, por supuesto, a la Universidad Nacional, a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Estatal a distancia. Entonces uno tiene ya que ir sospechando, ¿verdad?, que hay una agenda ahí por lo cual se pretende privilegiar en un futuro todo lo que tenga que ver con tecnología y con la parte técnica, olvidándose también de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, etc. Creo que esa discusión ya se ha venido dando al interno de la Asamblea Legislativa con el informe que esta comisión que dijo haber hecho una investigación sobre el uso de los presupuestos universitarios, ¿verdad?, que rindió a final de cuentas, que al final bueno, que ha quedado un poco ahí en el olvido, pero que en los últimos días a lo mejor revive con el proyecto de ley del mismo diputado Wagner Jiménez, ¿verdad?, tendiente a modificar la Constitución con fines de aminorar o eliminar la autonomía de las universidades públicas. En lo específico, es claro que este gobierno, bajo este gobierno y bajo esta Asamblea Legislativa, hemos sufrido los mayores recortes presupuestarios que habíamos visto tal vez desde la década de los 80, ¿verdad?, que fue bueno, la llamada década perdida para América Latina y para Costa Rica, y para la educación no fue diferente, ¿verdad? Quienes ingresamos en aquel momento a la universidad, inmediatamente teníamos que salir a las calles a pelear por un presupuesto, y eso era de todos los años, ¿verdad? En este momento no omitimos o no ignoramos que hay una crisis fiscal, ¿verdad? Hay una crisis económica, pero obviamente se usa como excusa, ¿verdad?, para impulsar la agenda privatizadora, y en este caso de afectación de un servicio tan importante como la educación superior pública. A nosotros se nos ha venido imponiendo como universidades recortes al presupuesto, ¿verdad?, que claramente vienen en detrimento del servicio que se ha venido prestando. Tal vez la única diferencia que yo veo ahorita es que por más que se ha querido afectar a las universidades y toda esta campaña de desinformación que inclusive uno ve que se ha venido gestando a través de los medios de comunicación masiva y a través de los principales grupos de poder, les ha sido imposible o muy difícil debilitar la imagen que proyectan las universidades públicas hacia la sociedad, ¿verdad? Aún seguimos siendo las instituciones con mayor credibilidad
y eso en alguna medida sigue siendo algún tipo de escudo, ¿verdad? Para la labor que realizamos, pero no debemos de dormirnos en los laureles y pensar que todo está dado para nosotros, todo lo contrario, ¿verdad? Creo que vendrán tiempos más duros para las universidades, también que toda vez que son visualizados como lugares de formación de conciencia, ¿verdad? De grupos que todavía resisten al ordenamiento que se nos trata de imponer, y es claro que entonces a través de restricciones presupuestarias poco a poco se comienza a amainar el poder de las universidades de seguir generando no solo profesionales de calidad necesarios para el país, sino también esa fuente de pensamiento crítico necesario que cualquier sociedad necesita. Álvaro, usted apunta también a otro mecanismo que ha sido fundamental para este proceso de debilitamiento institucional, que es la cuestión presupuestaria. Hemos, por ejemplo, tenido noticias de cómo la Universidad Nacional, partiendo de principios de buena voluntad, incluso podríamos decir, ha reducido y readecuado sus presupuestos para ser solidaria con una realidad nacional donde tenemos una crisis fiscal. Aunque en realidad hay que ver si esa crisis es por las instituciones, como se nos ha hecho ver, en realidad es una mentira, o si es por la evasión fiscal, o sea, la ilusión y la evasión fiscal o el fraude fiscal. Pero por otro lado, a pesar de que la universidad incluso se readecua el presupuesto, el orden del presupuesto, hay proyectos de ley que pretenden recortarle todavía más el presupuesto a las universidades. Me recuerdo que en una entrevista que le había hecho hace un par de meses, usted nos hablaba que dependiendo de estos presupuestos, podríamos hablar de un cierre técnico de la Universidad Nacional. Le voy a comentar un poco también la situación del INA para este diálogo, para que luego nos amplíe un poquito esta situación en la Universidad Nacional. Es muy interesante porque el INA maneja muchos recursos que son destinados a la educación técnica de este país. Resulta que en el proyecto de ley 21738 se da una centralización de estos recursos que se encuentran centralizados en la Junta Directiva, se les da la potestad para ejecutarlos a partir de procedimientos de licitación abreviada, pero sin límite de monto. O sea, ese procedimiento de licitación abreviada que yo puedo emplear, qué sé yo, para comprar hojas en una oficina, para comprar lapiceros, o sea, lo que yo puedo ejecutar en una caja chica, la junta directiva del INA tendría la facultad de ejecutarlo sin límite de monto. O sea, podrían ejecutar cualquier presupuesto del INA para tercerización de servicios, o sea, contratación de estas mismas empresas, casi que sin ninguna regulación de las leyes financieras costarricenses. Entonces, vemos que este mecanismo del manejo de los presupuestos, no ejecutar los presupuestos para capacitación docente en el INA, e incluso son todavía a veces algunos sectores más inmorales. Hay gente que dice que de por sí la gente del INA no se quiere capacitar, que están acostumbrados y acostumbradas a un INA de hace 50 años y que por eso más bien tienen que echarlos y que haya tercerización de servicios, porque así nos hemos encontrado gente que nos ha mandado respuestas en correos a nuestra crítica a la tercerización de servicios, pero por una parte no ejecutan presupuestos, y podríamos aquí hacer un paréntesis, porque podríamos decir, como lo había dicho don Luis Mata en una entrevista que le había hecho hace mucho tiempo, que las instituciones públicas no son buenas ni malas, están bien o mal administradas. En este sentido, no están administrando adecuadamente ni haciendo un plan de capacitación y ejecutando las partidas, pero por otro lado, si quieren tener una ejecución directa de todas las partidas del INA por procedimientos de licitación abreviada. Los que hemos visto escándalos de corrupción, don Ricardo ha visto varios, por ejemplo, aquí mismo dentro del INA, y con las regulaciones que brinda la actual ley 6868, o los que han visto escándalos de corrupción en otras instituciones, se darán cuenta que aquí hay un doble discurso. Porque si por un lado se habla de hacer mecanismos que sean más rigurosos para economizar los recursos del Estado, este proyecto de ley nos está proponiendo que se puedan ejecutar todos los presupuestos por licitación abreviada.
¿Qué le parece a usted, don Álvaro, esta situación? Bueno, eso es parte de lo que planteamos. Por ejemplo, uno también puede ver algo análogo a lo que sucede con Hadeva, ¿verdad? Hadeva no, perdón, con APM Terminal, ¿verdad? Y lo que sucede con Hadeva, ¿verdad? Hay una doble moral, un doble discurso ahí de parte del gobierno para favorecer cualquier negocio privado. Y es claro que esto que están incluyendo en la ley esta para modificar lo que es el INAH, pues va en la línea de poder permitir el saqueo total de esta noble institución, insisto. ¿Por qué no ha sido posible hacerlo con las universidades? Bueno, porque la autonomía, bien que mal, nos sigue protegiendo precisamente de las garras de estos grupos políticos y grupos de poder. Pero es claro que la sociedad costarricense tiene que despertar ante este tipo de proyectos, ¿verdad? Que con el discurso o con el mote de llamarlos de modernización, pareciera que se justifica hacer cualquier cosa, ¿verdad? Todo lo que diga modernización, hay que hay que ponerlo bajo la lupa porque es ampliamente sospechoso el hecho de que estos proyectos surjan con este seudónimo, con este sobrenombre, si así se le quiere decir. Este gobierno, no sé, ¿verdad? Creo que ha sido tal vez la mayor estafa política que nosotros los costarricenses hayamos visto, porque no es que sea más o menos corrupto que los gobiernos de liberación o el Partido Unidad Social Cristiana, es que llegaron con un discurso, ¿verdad?, con el cual engañaron completamente a la gente. Por lo menos, a lo mejor uno podría decir que los otros partidos tradicionales ya se les conocía, pero el Partido de Acción Ciudadana con su discurso de la ética, de la participación ciudadana y sobre todo pintándose como un partido de centro izquierda, ¿verdad?, logró el apoyo por dos administraciones consecutivas de aquellas personas, de aquellos ciudadanos y ciudadanas de este país que estaban buscando una alternativa a lo que venía haciendo el partidismo. Sin embargo, a la hora de la hora, pues se ha manifestado ser tan corrupto, ¿verdad? Y estar tan al servicio de los intereses de los grupos de poder como estos otros dos partidos tradicionales, pues lo hicieron bajo sus gobiernos. Nosotros creo que el movimiento sindical, social de este país, tenemos que ser más contundentes a la hora de denunciar este tipo de proyectos y evidenciar lo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Me parece que a lo mejor ahí nosotros nos hemos quedado un poco cortos, ¿verdad? Como movimiento sindical social a la hora de plantear la denuncia y de ser más claros ante la opinión pública de lo que se esconde detrás de estos proyectos, ¿verdad? El Instituto Nacional de Aprendizaje ha sido una institución que ha rendido enormes frutos, sobre todo por sus servicios a aquellos grupos que no han tenido tal vez la posibilidad de acceder precisamente a una educación superior, ¿verdad? O aquellos grupos que no necesariamente ven ahí una opción para su desarrollo, sino que lo que han buscado es precisamente pues una capacitación más acorde a sus intereses y a sus capacidades, etcétera. Creo que desde esa óptica nadie puede dudar del aporte que ha hecho el Instituto Nacional de Aprendizaje. Pero precisamente con este proyecto de ley, con esta forma de tratar de obstaculizar la labor que ellos realizan, sobre todo a través de la capacitación de sus trabajadores, sus profesores, que yo creo que ahí podríamos también hacer una analogía con algo que podría suceder si a nosotros como universidades públicas se nos obliga a someternos a la ley 9635, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Porque tal vez aquí para hacer un paréntesis, el próximo 26 de noviembre pues estamos citados por el juzgado para conocer la medida cautelar que había planteado CONARE, sabiendo que hay un proceso contencioso administrativo en contra de la ley, en contra del reglamento de la ley, ¿verdad? Que no nos pueden obligar a someternos a una ley que es violatoria de la autonomía universitaria. Pero bueno, eso se resuelve, tal vez estaría resolviendo el próximo 26 de noviembre, por eso es importante esa fecha. Pero ¿qué es lo que trae esta ley, sobre todo para nosotros los trabajadores de las universidades? Más allá del recorte en derechos salariales, ¿verdad? Que nos estarían viendo afectados y que ya sabemos que se han visto afectados en prácticamente la totalidad del sector público. Tiene que ver precisamente con la posibilidad de capacitarse y actualizarse, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que es el reconocimiento a través de carrera profesional, en el caso nuestro, la Universidad Nacional, carrera administrativa y carrera académica, ¿verdad? Porque esta ley básicamente
haría impensable que en un futuro las universidades sigan capacitando, actualizando, becando a sus trabajadores precisamente para actualizarlos y adaptarlos a las nuevas necesidades, sino que eso tendría que salir de los recursos propios de los trabajadores, si queremos precisamente que se reconozca a través de estos mecanismos de la carrera profesional con estas dos variantes en la Universidad Nacional. Entonces, aparte de que se nos recortan los salarios, se nos aumentan impuestos, se nos obliga a invertir, si así lo queremos ver, para poder estar vigentes en nuestro propio centro de trabajo. ¿Verdad? Ya no es suficiente con haber estudiado y estar prestando el servicio, sino que nosotros tenemos que, de parte de nuestros salarios, teníamos que seguir seguir actualizándonos, capacitándonos. ¿Verdad? Entonces, es una forma también, a lo mejor, si uno lo quiere pensar mal, también en este caso, de desactualizar al recurso profesional académico de las universidades en general, ¿verdad? Entonces, tema, este asunto de cómo los grupos de poder pues están haciendo sus grandes negocios precisamente con el sector público, ya sea privatizándolo o simplemente siendo el proveedor de servicios, es una alerta que nosotros tenemos que encargarnos de difundir y que la sociedad despierte ante estos hechos, ¿verdad? Porque es la forma como han saqueado al Estado y como han venido menoscabando precisamente ese Estado social de derecho. Es increíble, ¿verdad? Y cómo hemos confundido, cómo nos han confundido socialmente el sentido del término educación. Nos dicen que la educación simplemente tiene que remitirse a aspectos técnicos y teóricos. Y acá nos estamos dando cuenta que hemos dejado de lado o que se ha debilitado la ideología general, se ha debilitado esta verdadera reflexión crítica sobre el papel que juegan estos grupos de poder económico y sobre las movidas, o sea, la necesidad de estudiar estas movidas que están realizando en las políticas públicas. Otro mecanismo de debilitamiento institucional que hemos estado vivenciando en el INAH se relaciona con nuestro régimen de empleo. Y es sumamente interesante y es muy valioso que usted esté aquí, porque uno de los argumentos que nos dan es que vamos a tener un régimen como el de las universidades públicas, que es un régimen descentralizado, que es desconcentrado del servicio civil, porque resulta que el proyecto de ley 21738 busca que el INAH deje de estar regulada por los lineamientos del servicio civil. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay instituciones que tienen una organización interna que es muy propia. Por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, tienen una rectoría que es elegida por la comunidad universitaria. Tienen un consejo universitario que es elegido por la comunidad. Tienen un gobierno estudiantil. Están organizados y organizadas en facultades que tienen voz, decisión para la discusión. En el INAH la situación es muy distinta. Tenemos una junta directiva donde el presidente ejecutivo es nombrado por la presidencia de la República. Tenemos 3 miembros de la UCAEP. Entonces, ya estamos hablando de que si son 9 miembros y hay 4 que están ya directamente alineados, por lo menos en este contexto histórico, con el gobierno, ya tenemos todas las de perder si estamos fuera de un régimen de servicio civil, porque no se da esa cultura democrática para discutir lo que podría ser una convención colectiva, sino que va a ser una imposición. Bueno, y aquí que vemos 3 heredianos, podemos recordar hace muchos años que pasaba en un bar de Mulo, cuyo nombre no quiero recordarme, cuando en el sistema de secundaria, en el sistema del MEP, no estaba dentro del servicio civil, y en este bar de Mulo, cuyo nombre no quiero acordarme, se reunían diputados, se reunían con asesores para definir a quienes iban a nombrar porque tuvieran un partido político. Entonces, el servicio civil muchas veces llegó a muchas instituciones a sanear este tipo de prácticas, de una politiquería, de nombramientos a dedo. Resulta que el nuevo régimen que quieren implantar en el INAH, que ya trae el concepto de empleo global antes de que haya sido aprobado en el plano nacional. El nivel de línea que trae el gobierno, esta administración del INAH, es sumamente complicada.
nos dice que las potestades de los nombramientos pueden ser definidas por la Junta Directiva del INA. O sea, la Junta Directiva del INA puede definir la relación laboral que tenga con las personas. Y tiene a su disposición nombramientos por horas, nombramientos por días, nombramientos por lecciones. No se habla de plazos en propiedad, se habla ya directamente de condiciones casi de subempleo, y que tiene también la potestad de reestructurar prácticamente el INA, o sea, reacomodar plazas, redefinir elementos, y por otra parte tiene la potestad de definir no solamente a quién contrata para brindar servicios, que puede ir desde estas empresas que andan buscando llenar más su ya botagada billetera, hasta personas que por necesidad y hambre tienen que someterse a condiciones de subempleo, sino también dice puestos de confianza. O sea, que pueden contratar para uno o para otro lado. Y la única regulación que da el proyecto de ley a las limitaciones que tiene la Junta Directiva, que es el ente encargado de regular todos los procesos de contratación en el INA a partir de ese proyecto de ley, es la ley. O sea, vea qué cuestión más absurda. O sea, por ley no se puede hacer nada en este país que esté fuera de la ley. Y se le da la potestad a la Junta Directiva de que aplique cualquier figura que esté dentro de la ley. O sea, ¿qué es lo que se le está diciendo? Puede hacer absolutamente lo que quiera, siempre y cuando sepa jugar con el Código de Trabajo y las leyes laborales existentes. Pero es curioso, porque uno de los discursos que nos dicen es que vamos a poder tener un régimen de empleo como el de las universidades públicas, cuando el régimen de empleo de las universidades públicas es el producto de luchas sindicales para obtener condiciones digamos, de lo que es una convención colectiva adecuada, e incluso que viene con pensamientos visionarios. En el caso de la UCR, del pensamiento de Rodrigo Facio y de todos estos beneméritos que ya incluso diseñaron estructuras para un bienestar de la persona trabajadora. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de esta situación del empleo? Porque es otro mecanismo para debilitar las instituciones, debilitar las condiciones de vida y la calidad de vida de las personas trabajadoras, para que las instituciones tengan menos capacidad de respuesta a las situaciones que deben afrontar. Don Álvaro, ¿podría contarnos un poco sobre la convención colectiva de la Universidad Nacional, las luchas que han tenido que dar para obtener logros, etcétera, y los mecanismos internos directamente en función del empleo en la Universidad Nacional? Sí, claro. Bueno, lo primero que voy a decir es que todo lo que usted me cuenta en nada se parecería, el régimen de empleo del Instituto Nacional de Aprendizaje, a lo que tenemos en las universidades públicas, sobre todo en las que tenemos convención colectiva. El principio básico de una convención colectiva es que es un acuerdo entre las partes, ¿verdad? La parte patronal y la parte de los trabajadores. Y a los trabajadores los representa un sindicato, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos sentamos de igual a igual? ¿Verdad? Independientemente de que haya alguien que sea el que administra el presupuesto y por ende tiene su buena cuota de poder, al sentarse a negociar colectivamente, lo que en la práctica hace el patrono es concederle a los trabajadores la posibilidad, no es decir concederle, pero sí es poner sobre la mesa la posibilidad de entonces conjuntamente definir cuáles serían las características de esa relación laboral. O sea, renuncia a imponer las condiciones laborales. Eso es, en buenos términos, una convención colectiva. En el caso nuestro, y para que se parezcan a algo, entonces el CITRAINA tendría que tener el poder que tenemos nosotros en la institución como garantes de las condiciones laborales del régimen de empleo público que tenemos en la Universidad Nacional. Dentro de esto es importante hablar de un artículo, no me acuerdo bien, 4 o 5 de la convención colectiva. En el caso nuestro, voy a hablar en este caso de la Convención Colectiva de la Universidad Nacional. Nosotros, bueno, primero voy a decir, nosotros tenemos 4 convenciones colectivas, aunque a la actual le llamamos adendum a la Convención Colectiva. Deberíamos de decir que es la 5ª Convención Colectiva de la Universidad Nacional. La primera se había firmado, firmado en el 78 y esta última se firmó en el 2011.
El por qué no es una quinta convención colectiva es porque la última vez que negociamos nosotros no hicimos denuncia a la convención, sino que negociamos sin denunciar. Entonces, a la hora de llevarlo al Ministerio de Trabajo, lo que tuvimos que hacer es un adendum, que es un mecanismo que existe ahí, ¿verdad? Sin hacer denuncia. No hicimos denuncia porque hoy día es muy peligroso hacer denuncia de convenciones colectivas, ¿verdad? Porque ahí podría salir lo que fue. Pero sí, la modificación que hubo ahí fue tan sustancial que podríamos decir que es la quinta convención, aunque se llama adendum a la cuarta convención colectiva. ¿Qué es lo que se requiere básicamente para poder firmar una convención colectiva? Bueno, son dos cosas. Si el sindicato tiene la representación de por lo menos el 33% de la totalidad de trabajadores y trabajadoras, puede obligar al patrono a sentarse a negociar colectivamente. Si no lo tiene, depende de la buena voluntad de los jerarcas, ¿verdad?, de sentarse o no sentarse. De ahí la importancia de mantener ese mínimo para mantener vigente la convención y para ser el titular de la convención colectiva. Pero hablaba de ese artículo cuarto o quinto, que en el caso de la Universidad Nacional dice que tenemos un régimen de empleo público de naturaleza privada, lo cual ha sido refrendado por la sala cuarta y la sala segunda, en el sentido, no es que seamos un ente privado, lo que dice es que la naturaleza privada del régimen de empleo público es que le permite a los trabajadores negociar sus condiciones con el patrono. Eso simplemente significa eso. Y es un término de que ha venido evolucionando y que hoy día inclusive está siendo cuestionado hasta por la Contraloría General de la República, porque en este momento la tenemos al interno de la Universidad Nacional realizando una auditoría de pluses, le llaman ellos, pero no es de pluses, es de toda la convención colectiva y con todos se están metiendo, aunque nosotros creemos claramente que no le compete entrar a revisar por lo menos el grueso de lo que está en la convención colectiva. Lo primero que hay que decir es que la convención colectiva hay que entenderla que está inclusive por encima del Código de Trabajo. La gente piensa que es al revés, que no, que es el Código de Trabajo lo primero. Es que la convención colectiva se hace precisamente para superar los mínimos. Entonces, si no estuviera por encima del Código de Trabajo, entonces no tendría sentido negociar, ¿verdad? Por eso hay que pensar que la convención colectiva realmente es la que viene a regir las relaciones laborales. Y lo que no queda dentro de la convención, pues obviamente sí se acude al Código de Trabajo o a otras leyes como leyes de contratación, etcétera, ¿verdad? Si es que hay omisiones en lo que se plantea entonces en este régimen. Lo elemental, lo principal es que eso no puede ser modificado unilateralmente, ¿verdad? Tiene que ser modificado bilateralmente. De ahí entonces el poder que tienen los trabajadores a través de su sindicato de proteger, defender esos derechos, renegociarlos. Antes solo se aceptaba para arriba. Antes del Ministerio de Trabajo, si usted le llevaba una convención modificada y estaba negociando algo a la baja, se lo rechazaba. Pero hasta eso ha cambiado al interno del Ministerio de Trabajo. Hoy día, obviamente, más bien creo que si uno lo lleva modificado para arriba, se lo van a rechazar y la pretensión es que todo se modifique hacia abajo. De ahí que es importante darle seguimiento a lo que se está discutiendo, no solo con el tema del INA, sino con la ley del proyecto de ley de empleo público, ¿verdad? Porque ¿qué sentido tiene que en un momento en que se está tratando de, inclusive planteando una moneda de cambio, ¿verdad? Porque así lo planteó Carlos Alvarado ante el Fondo Monetario, ¿verdad? La posible aprobación de este proyecto para meternos a todos dentro del salario único, le llaman global, pero digamos el salario único, ¿verdad? Eliminando todas las conquistas laborales en temas salariales que tenemos los trabajadores en este país, sea a través de convenciones colectivas, reglamentos o estatutos, ¿verdad? Que es lo que rige en algunos casos. ¿Qué sentido tiene? Que si nos van a meter a todo el sector público, y ahí sí nos quieren meter a todo el sector público, ¿verdad? Sin distingo, vayan a sacar al INA de eso. Lo que yo estoy viendo más bien es con lo que usted me comenta, es que ahí lo que hay es una privatización, una liberalización total del sistema de contratación de empleo y que en nada, insisto, se parece a lo que nosotros tenemos en una universidad o a aquellas instituciones que tienen obviamente pues, una convención colectiva. Más bien la lucha sería, aunque no sé si es un poco tarde, ¿verdad?, para que se establezca una convención colectiva. Sin embargo, retomando el tema de la ley de empleo público y la tesis esta de este constitucionalista Rubén Hernández, ¿verdad?, que ha ido ganando adeptos, entre ellos la Contralora General de la República, doña Marta Costa, y algunos diputados que establecen que más bien este proyecto de empleo público debería ser aprovechado por el gobierno para meternos a todos los trabajadores dentro de ese saco, ¿verdad?, porque como se plantea es para trabajadores futuros. Pero este señor Rubén Hernández, con una tesis netamente franquista, plantea que en el sector público no hay derechos adquiridos, entonces que más bien debería aprovecharse para acabar
con todos los regímenes de empleo que se han ido creando, con todas las convenciones colectivas que dice que deberían de ser prohibidas, por cierto, criterios y argumentos que no han sido validados en ningún momento por la Sala Constitucional. Debo decir, honestamente, algunos no entendemos de dónde este señor saca esas tesis, pero bueno, las está defendiendo y le están dando pelota a nivel de los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Pero en una época en donde la tendencia es más bien destruir con todas las conquistas laborales, con todas las convenciones colectivas y por ende hasta con los sindicatos, venir a pensar que el INA más bien va a ser un privilegiado dentro de estos, obviamente es iluso, sumamente ingenuo si es que se está utilizando como una herramienta para ganar adeptos dentro de la misma institución. Y es claro que la línea de este gobierno y de la Asamblea Legislativa pues es completamente contraria, ¿verdad? Más bien me parece a mí que los dejarían peor todavía que si llegara a aprobarse esta ley de empleo público, en el sentido de que al menos se establece, por lo menos no hemos visto todavía que se destruya la posibilidad de tener estabilidad laboral dentro de eso, aunque hay otras leyes que sí vienen a disminuir que vienen a socavar eso, ¿verdad? Estas leyes que pretenden transformar las jornadas, modificándolas, ¿verdad? Pasando a tener jornadas de 12 horas o jornadas acumuladas en periodos donde haya mayor requerimiento y después también que se permita entonces disminuir esas jornadas. Sí hay una serie de leyes que, bueno, que vienen en conjunto a atentar con lo que hasta ahorita tenemos, pero es claro que este proyecto del INA en nada es beneficioso ni para el INA ni para los trabajadores y pienso que ni para el país como tal. Es un proyecto obviamente que está siendo hecho a la medida sencillamente del interés o de los intereses de estos grupos de poder, ¿verdad? Que buscan hacerse con los recursos sumamente importantes de esta institución, ¿verdad? Para beneficio propio y para satisfacer también la demanda específica de ciertos grupos empresariales, ¿verdad? Que quisieran tener mano de obra hecha pues a la medida, y cuando usted hace algo a la medida, pues entonces obviamente solo usted se lo puede poner, solo usted lo puede contratar. Ese es el peligro, el mayor peligro que veo yo precisamente en esta parte laboral de la ley con la que pretenden transformar al INA. Interesante lo que ha estado pasando históricamente en la sociedad costarricense. Yo lo analogo como un paseo a la playa. A veces llegamos a la playa y nos metemos al mar y se nos viene una olita y la olita nos revuelca un poco, pero la sostenemos. Se nos viene otra olita, nos revuelca otro poco, pero la sostenemos. Hasta que de un pronto a otro se nos viene una ola gigante que nos revuelca y nos deja aturdidos y aturdidas. Eso es lo que estamos viviendo en estos últimos 2 años en Costa Rica, digo yo prácticamente. El combo fiscal para acá ha sido una arremetida tan fuerte como que esas olas que llegaban y nos zarandeaban, pero que las íbamos empujando para allá, llegaron y nos revolcaron de una manera tal que se pasaron por encima hasta los mismos principios básicos de la democracia, de la libertad, de la justicia, de las condiciones básicas de la política. Y en medio de esto hemos entrado en discusiones para defender las instituciones de todas estas arremetidas que ya traen un discurso implícito. Y a veces hemos dejado de lado preguntas fundamentales que deberían de ser fundamentales precisamente para redefinir un proyecto de educación costarricense. Hoy en día, por ejemplo, nos encontramos en una situación donde vemos en los movimientos sociales a la gente decir que Costa Rica es un pueblo culto, que es un pueblo culto, pero es un pueblo culto que no sabe distinguir entre Carlos Alvarado y comunismo, que no sabe distinguir entre socialismo y PAC. Entonces, tenemos unas serias fracturas en el plano formativo, donde se nos dice, por ejemplo, que Carlos Alvarado es Nicolás Maduro, o sea, haciendo mezclas que son totalmente sui generis, totalmente gratuitas o peor aún, sumamente perversas. En este contexto del pueblo costarricense y de cómo la demagogia, para emplear un término clásico, ¿verdad? Que ya era empleado por Aristóteles, cuando la democracia se corrompe, decae en la demagogia,
Estamos en una demagogia donde cualquiera resemantiza un concepto y lo tira al aire y un montón de gente lo apaña. Don Álvaro, desde la Universidad Nacional y desde el INA podríamos retomar estas preguntas que son tan fundamentales. ¿Para qué educar? ¿Para qué educar en este contexto? Es una pregunta fundamental por los objetivos de la educación en un contexto tan difícil como el que estamos afrontando como país. Bueno, sí, es una, es una pregunta, no voy a decir de difícil respuesta, debería ser de muy fácil respuesta, ¿verdad? Precisamente para tener un pueblo oculto, un pueblo culto, no oculto, ¿verdad? A lo mejor el símil podría servir, ¿verdad? Realmente tenemos ahorita un pueblo oculto con la educación que nosotros tenemos. Pero obviamente aquí habría que hacer un análisis muy profundo de qué es lo que ha venido sucediendo en este país en las últimas décadas, ¿verdad? Que nos ha llevado a ser un pueblo bastante ignorante, a pesar de cierto nivel de educación, digamos, que se ha alcanzado, ¿verdad? Porque como dicen, el hábito no hace al monje. Y que claramente también es un pueblo que poco a poco comenzó a interesarse por a perder interés, perdón, por los demás, ¿verdad? Entonces nos interesaba más lo que nos presenta la televisión, lo que nos presentan las noticias, lo que nos presentan las novelas, y eso como es un indicativo de la sociedad que tenemos hoy en día, ¿verdad? Creo que nosotros si vemos un poco, bueno, ahorita que por lo menos yo sigo con interés lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿verdad? Con el proceso de elecciones, y uno ve que la sociedad estadounidense pues es bastante similar a la nuestra, o nosotros somos bastante similar a la sociedad estadounidense, ¿verdad? Donde hay casi una mitad de la población que cree fervientemente en un mentiroso compulsivo como es Donald Trump. Y no voy a decir que es que el otro sea el que diga la verdad, que a lo mejor no llega a los niveles de mentiras que, ¿verdad? De ocurrencias, porque probablemente lo que él tenga son ocurrencias, aunque debo admitir que dentro de sus mentiras de vez en cuando dice verdades, es importante sacar, ¿verdad? Pero que hay gente que fielmente quiere creer en eso. Y yo creo que esta sociedad costarricense es una copia al carbón de esa sociedad gringa, ¿verdad? Nosotros hay una buena parte de la población que quiere creer fervientemente en lo que políticos mentirosos, medios de prensa mentirosos están constantemente diciendo. Entonces, este tema de hablar de que nosotros, ¿verdad? Lo que, voy a ponerme así, los que nos consideramos que somos de izquierda, por alguna razón y de alguna izquierda, vemos obviamente en Carlos Alvarado y su partido pues un grupo de farsantes, ¿verdad? Que nos estafaron, y que simple y sencillamente era la derecha disfrazada, ¿verdad? Pero ellos son yo voy a decir, tan hábiles para aún así hacerle creer a una buena parte de la población de que no, de que Carlos Alvarado no es derecha, sino que es una izquierda fracasada, como se le quiere pintar como se quiere pintar a la izquierda en otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Donde obviamente, pues a pesar de que por más redes sociales, por más internet que tengamos, creo que más bien hoy día el engaño que se provoca en la opinión pública hacia otros países es mayor, ¿verdad? Y eso tiene que ver porque a la gente no le gusta leer, no le gusta escudriñar, no le gusta investigar, sino que le gusta que le cuenten las cosas, ¿verdad? Y tal vez voy a poner un ejemplo y voy a hacer una corrección, por cierto. Lo que es cierto es que yo soy académico de la Escuela de Sociología, pero yo no soy de formación sociólogo, yo soy biólogo. Y es una historia muy larga el decir porque quedé en la Escuela de Sociología. Voy a decir que soy un sociólogo empírico porque trato de aprender de mis compañeros. Pero parte de las conversaciones, discusiones frecuentes que tenemos nosotros con los estudiantes es que no les gusta leer. Y cuando leen, pareciera que no les gusta entender. Entonces, hay un problema ahí de raíz que tiene que ver, ¿verdad?, con esa formación que se les daba en primaria y secundaria, que en algún momento, y voy a decir que es una conversación que he tenido con don Francisco González, ¿verdad?, nuestro actual rector. Es una conversación tal vez que no tiene que ver con la línea de trabajo que venimos elaborando, pero como conversación es importante para la universidad que defina cuál es el tipo de educador que está formando a través de su facultad de educación, ¿verdad? No sé si los graduados nuestros, las graduadas nuestras son los mejores o son los peores. Yo querría pensar que
son de lo mejor, ¿verdad? Pero no sé si hay una evaluación precisamente de ese personal. El otro día hablaba con un compañero que es graduado de filosofía Juan, supongo que vos lo conoces, ¿verdad? Juan Gómez, sobre el tipo de graduado, ¿verdad? Que saca ayer sí, pero hablábamos de secundaria, pero él me decía, bueno, es que nosotros no tenemos mucha incidencia secundaria. Realmente en el CIE se gradúan principalmente maestros y maestras, ¿verdad? Pero todo esto lo planteo porque sí necesitamos, honestamente, nosotros como universidades públicas, porque no voy a hablar de las universidades privadas, porque para ellos lo que tendrán su negocio, ¿verdad? Y habría que ver si obviamente con el momento que ingresaron ellas a ofertar servicios en el área de educación, eso vino a significar una disminución en la calidad precisamente de los educadores y educadoras, que obviamente a final de cuentas tienen una incidencia en la formación que se hace a los niños y a los jóvenes, que a final de cuentas es la sociedad que estamos formando y educando. Todo esto lo digo porque son dudas, ¿verdad? Me parece que nosotros como universidad, una universidad pública, tenemos que hacer una revisión precisamente del proceso de formación de nuestros graduados que tienen incidencia precisamente en la educación de la sociedad. Ya no necesariamente solo en el ámbito profesional. Yo podría decir, bueno, es que yo estoy claro que a final de cuentas, bien que mal, los graduados de sociología terminan con un mayor nivel de criticidad y capacidad analítica, pero obviamente pues es una minoría, ¿verdad? Inclusive uno lo ve a nivel propio de nuestras facultades, hay grandes diferencias en la Facultad de Ciencias Sociales entre los graduados de una escuela. Yo voy a defender los que salen a final de cuentas de sociología, pero sí, porque he estado en procesos también de revisión de trabajos finales de otras escuelas, me parece que hay grandes diferencias, ¿verdad?, entre unidades académicas que pertenecen a una misma facultad, y yo creo que ahí hay un proceso de autocrítica que nosotros como institución de educación superior pública tenemos que hacer hacia la capacidad crítica y analítica del profesional que nosotros estamos graduando, pero también muy en especial del profesional que se gradúa en la Facultad de Educación de nuestra institución, para ver si al final de cuentas nosotros estamos teniendo una incidencia positiva en cuanto a tener por lo menos personas críticas, analíticas, no alienadas, ¿verdad?, hacia ningún sistema, sino que sean libres en su libre albedrío, libre pensamiento, pero que precisamente no los confundan Carlos Alvarado con Nicolás Maduro, ¿verdad?, y que puedan discernir qué es lo que hay detrás de un discurso como ese. Me parece que ahí tenemos una deuda pendiente como institución de educación superior pública. Álvaro, sumamente agradecido. Este tipo de preguntas son las que deberíamos de hacer en mesas de diálogo, los sindicatos, para hacer proyectos de educación y educación popular. Ahora quisiera darle también unas palabras a don Ricardo Jara, como secretario general de Citraína, para que se refiera a todas estas temáticas que hemos hablado en este diálogo interinstitucional, intersindical, que es tan importante, ¿verdad?, en función de una realidad, un contexto actual nacional y de la institucionalidad pública. Don Ricardo, adelante. Muchas gracias, Esteban. Voy a hacer algunas palabras Don Ricardo, casi no se le escucha. Si pudiera acercarse un poquitito al micrófono. Vamos a ver si me escucha. Ahora sí, don Esteban, ¿se escucha mejor? Se le escucha un poquito bajo, pero sí se le escucha nada más un poquito bajo. Ok. Nosotros, voy a hacer mías las palabras de don Álvaro en cuanto al tema de que ya la gente, los estudiantes no quieren leer. Yo creo que ya esto no es una situación solamente de los estudiantes. Yo creo que a pasar, o sea, más bien, al pasar el tiempo, muchas personas ya no se desean informar de ninguna forma. Nosotros, en nuestra organización, en nuestra institución, tenemos funcionarios que consideramos que a estas alturas, donde se está trabajando, hasta un año con este proyecto de unos 132, las personas funcionarias de Lima no han escuchado la voz de nuestra organización a través de los diferentes medios que hemos aplicado, de la alerta que estamos dando de este proyecto que conllevaría a corto mediano plazo la privatización
de los servicios esenciales del Instituto Nacional de Aprendizaje. Es muy preocupante que ya la gente no quiere leer, que no quiere escuchar la noticia, no se quiere informar. Para nosotros como organización sindical hemos hecho todo lo posible por llegar a nuestros agremiados, incluso a todos los funcionarios de la institución, con la información real de lo que hay en la pequeña de este proyecto. Es muy difícil hacerle ver a la gente y principalmente a los docentes de que la misma administración se ha encargado de que el INAH quede a nivel de institución, a nivel en el país, como una institución que no está cumpliendo con sus funciones. ¿Y por qué digo eso? Si uno empieza a analizar la cantidad de matrículas de estudiantes, de jóvenes que llegan y que hacen largas filas para matricular y que lamentablemente solamente tal vez una fila de 200 personas, tal vez solamente 30, 40 personas pueden matricular. Esto hay una situación de fondo donde la administración se ha encargado de quitar a los compañeros docentes de las aulas, de sus talleres incluso, para ponerlos a hacer trabajos administrativos u otro tipo de función que no es por la cual se contrató a la persona docente. Esto nos hace quedar mal con el país, porque no tenemos lo que en su proyecto de Andrés, de nuestro presidente ejecutivo, él especifica. No hay de capacidad instalada, porque los docentes son muy pocos y no damos respuesta a las necesidades que anteriormente. No es posible que los docentes de RINA, muchos actualmente solamente hagan una capacitación de 1 o 2 horas, cuando anteriormente prácticamente se llevaban todo el día dando hasta 2 capacitaciones diarias cada docente. Tras de todo, como decía anteriormente, hemos perdido alrededor de unos 300, 400 docentes que anteriormente se dedicaban a la capacitación, ahora están impartiendo funciones administrativas. O sea, esto es una justificante para decir que el INAH requiere contratación, que el INAH requiere tercerización del servicio. Esto es una trampa que se está poniendo. Y yo se lo he dicho muy claro a los señores diputados, no caigan en este juego. El INAH tiene suficiente material humano para dar lo que el país necesita. Que no ha habido una voluntad de parte de la administración, que ha habido una pésima gestión administrativa, incluso en Marcos Neves, sí, claro, completamente, y se lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solamente a esta administración, sino a administraciones anteriores. Como organización sindical, hemos solicitado la reactivación de la capacitación permanente para los funcionarios desde hace mucho tiempo. Hemos considerado que las personas docentes tienen que tener capacitación a diario, año a año, depende a las nuevas tecnologías que está dándose en el mundo entero. Veamos Costa Rica, se habla de revolución industrial 4.0, pero ¿qué está pasando alrededor del mundo? Yo creo que ya países como China ya están con revolución, creo que incluso 6.0. O sea, vamos demasiado atrás. Es lamentable que el INAH, desde sus jefaturas de mandos medios, incluso se haya encargado de diluir el personal docente de sus quehaceres, que son fundamentales a las necesidades que tiene que brinda la institución, que tiene el mercado laboral del país. Eso es muy lamentable, porque lo que se pretende con este proyecto es, como hablábamos anteriormente, esa tercerización. Ya por ahí don Esteban señalaba de la experiencia que hemos tenido en nuestra organización, donde incluso estudiantes que están actualmente en el INAH, que han llevado capacitaciones en otras entidades anteriores, se han dicho, yo pagaba tanto por tal curso, pero ¿qué pasó? A los 6 meses prácticamente no aprendí nada y me salí. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ingresar al INAH
y en el INA, en cuestión de 2 o 3 meses, ya tengo más conocimiento del que tenía en 6 meses. O sea, el INA es una institución donde brinda capacitación, información técnica de calidad, con personal comprometido. Lastimosamente, la tercerización no conlleva eso. Lo que lleva es a los intereses de los bolsillos de aquellas empresas, de los sectores empresariales, que podríamos decir las cámaras empresariales, que son las que hoy por hoy están viviendo de las contrataciones que brindan el aparato estatal. Lamentablemente, tenemos una reseña muy triste. En el 2008, una contratación que se llevó a cabo de tercerización, que se refería a capacitaciones de informática e inglés. Eso le costó a Lina hubo un cuestionamiento grande que significó más de 10.000 millones de colones en capacitaciones. El Ministerio Público dio sobreseimiento definitivo porque Lina no fue actor civil ni querellante, porque las mismas personas que tenían que defender a Lina, según los estudios realizados por el licenciado Ricardo Moreira, José Moreira de Heredia, señalaron en su estudio final de que las personas que estaban involucradas en este hecho que nosotros llamamos el hecho especulado, eran las personas que estaban dando las mismas, habían abierto empresas incluso fantasmas de capacitación para realizar este sistema de tercerización de servicios. Lamentablemente, como digo, también salió por ahí que había más personas, no sé cuántas personas que ya habían fallecido y que se habían capacitado y las empresas cobraron esa capacitación. O sea, ¿cómo es posible, verdad? Estas son cosas muy tristes y por eso es que nuestra organización, a partir de la importancia y el compromiso que sabemos que tiene cada uno de los funcionarios de la institución, estamos en contra de este proyecto de privatización. Por eso es que estaremos siempre en pie de que este proyecto se tiene que activar. Ricardo, muchas gracias. Vamos a darle un espacio a don Álvaro Madrigal para que nos dé unas palabras de cierre, ya directamente como conclusiones de lo que hemos conversado el día de hoy. Luego, don Ricardo, una de conclusiones y cerramos el programa. Okay. Bueno, tal vez más allá de la conversación y del análisis de la situación, y tal y como nosotros insistentemente lo planteamos en los diferentes foros, sobre todo en el Busco, el tema es como el plantearse, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como trabajadores costarricenses, como sindicalistas, si lo queremos ver así? Es claro que nosotros en los últimos años nos hemos visto muy afectados por diversos proyectos de ley que han minado nuestra capacidad de respuesta, ¿verdad?, ante estos proyectos que van en detrimento de la Costa Rica que conocemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entonces hacer esa voz de alerta para los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿verdad?, para no dejarnos engañar por estos grupos políticos que simplemente son testaferros de los grupos económicos de poder, pero que lamentablemente nosotros hemos sido cómplices, ¿verdad?, de tenerlos ahí. Entonces, cuando hace un rato hablábamos como último tema sobre la desinformación en la que ha caído nuestra sociedad, nosotros no podemos sentirnos ajenos, y yo voy a hacer mea culpa también, ¿verdad?, porque también hemos caído en ese juego, ¿verdad?, cuando caemos entre lo blanco y lo negro, o lo frío y lo caliente, y nosotros también somos partícipes de esas decisiones, y creemos que no hay nada en intermedio. Entonces, creo que nosotros, y es parte de lo que siempre me gusta a mí recalcar, reiterar en los cursos que me toca dar al interno de la Escuela de Sociología, que tienen que ver sobre todo con temas de ambiente, ¿verdad? Y lo planteo, ¿verdad? Nosotros tenemos dos poderes bastante importantes que solemos no utilizar o que los utilizamos muy mal, ¿verdad? Tenemos el poder del consumidor y el poder de elegir. Y creo que nosotros deberíamos de utilizar muy bien esos dos poderes para lograr recuperar a este país. Veámoslo con números muy sencillos. Se dice que nosotros somos cerca de 300,000 trabajadores del sector público, ¿verdad? 15% de la fuerza laboral.
300,000 trabajadores con sus familias, fácilmente hacemos 1.200.000 personas, votantes, todas y todos, ¿verdad? No voy a decir que unánimemente todo el mundo va a votar por una opción que nos represente, pero es claro que nosotros tenemos que aportar y buscar esa opción que salga precisamente de la representación de la clase trabajadora. En este caso solo estoy hablando del sector público, pero es claro que tenemos posibilidades de buscar aliados que también queremos y buscamos lo mismo para este país. Entonces, importante que nosotros como sociedad, como sector de los trabajadores, como sector sindical, podamos unirnos o liderar un movimiento que conduzca a la recuperación de una Costa Rica que a lo mejor cuando la vivíamos aspirábamos a otra mejor Costa Rica, ¿verdad? Pero ahora que estamos en estos tiempos, aspiramos por lo menos a esa Costa Rica. Y creo que entonces nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, de que está en nosotros en este momento el poder generar alguna opción diferente a la que hemos venido eligiendo año tras año o cada 4 años, si se quiere, pero que sí requiere que nosotros depongamos aquello que nos divide, ¿verdad?, sobre todo al interno del movimiento sindical social de este país, para tratar de dar a este país una alternativa verdadera y que recupere los mejores valores de ese Estado social de derecho que estamos perdiendo a pasos acelerados. Agradecer el espacio y reiterarle mi agradecimiento, ¿verdad?, y la disposición a conversar cuando ustedes así lo quieran. Y nuestro apoyo, por supuesto, al INA y al CITRAINA en esta lucha por evitar que se apruebe este proyecto y que significaría claramente no solo la privatización, sino la destrucción del INA tal y como lo conocemos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a don Álvaro por su espacio, por su participación en este programa. En verdad, para CITRAINA es un honor tenerlo acá y hablar con personas que también conocen sobre la situación que estamos pasando en ese momento en los sectores educativos de nuestro país. Es una situación que Costa Rica, como dice don Álvaro, tenemos que tomar algún tipo de medida por la mejora, por la profesionalización de estos sectores educativos, de las universidades, de los colegios técnicos, de las instituciones como el INA. Creemos siempre de que ha sido una de las cosas que se puede, que siempre nos enseñaron nuestros padres en aquellos momentos, de que hablando se puede llegar más allá de una lucha. Pero lamentablemente, cuando los oídos de las personas a los cuales tenemos que recurrir se hacen los sordos, es donde se cambian las estrategias, lamentablemente, para el país, con algunas acciones como hemos visto en los últimos meses y todo, pero ante un presidente que lamentablemente no quiere escuchar al pueblo costarricense, no quiere sentarse. En el caso de nosotros como organización sindical del INA, hemos solicitado al presidente de la República una mesa de diálogo, una mesa de negociación con este proyecto. Siempre hemos estado atentos de que el INA se tiene que modernizar, siempre. Desde hace mucho tiempo hemos venido solicitando eso, pero lamentablemente el interés conlleva a que se cree este proyecto 21738, que a mediano plazo podría ser la privatización de los servicios de capacitación e información que brinda la institución. Lamentablemente, son cosas que a uno como costarricense, se puede decir que le duele, porque ya la formación, la educación se está limitando, al igual que en otros países. Veamos las homólogas de Costa Rica internacionalmente, casi todas han desaparecido. Y ya la educación gratuita que esas instituciones homólogas, Salina, daban capacitación gratuita, ya eso prácticamente se pierde. Y se cierran las puertas, como lo dice don Álvaro, como lo mencionó, para aquellas personas que no pueden ir a una universidad, que no pueden ir a un colegio, pero que tienen un interés de superación, un interés para darle el sustento a sus familias a través de un aprendizaje.
de un aprendizaje que el INA le está dando una beca. Este es el problema que tenemos ahora en Costa Rica. Y yo apelo a que el presidente de la República se siente con todas las organizaciones y con nuestra organización sindical, que nos escuchen. La experiencia de las personas como don Álvaro, como nosotros, de muchos años de laborar en las instituciones, creo que debe ser escuchada. Y nosotros no queremos nada malo para ninguna institución, queremos lo mejor para brindarle pues al pueblo de Costa Rica una mejor calidad en cuanto al conocimiento y la preparación académica, profesional y técnica que se pueda dar en cada una de las instituciones de nuestro Estado costarricense. Muchas gracias, don Álvaro. Muchas gracias, don Esteban, por el espacio y estamos a la orden. Bueno, de mi parte, agradecer profundamente a don Álvaro Madrigal, secretario general de El CITUN, por haber participado, haber sido el invitado especial de este programa de Citraína Informa, a don Ricardo Jara, secretario general de Citraína, por propiciar la realización de este espacio, y a usted, persona que nos ha escuchado el día de hoy y que nos escucharán diferido en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes en Citraína Informa.